Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre la inclusión social. También hablaré algo sobre el desarrollo del planeta, sobre los programas y fondos y agencias especializadas en potenciar el desarrollo, especialmente de los países más pobres, etcétera. Está claro que hay numerosos programas, fondos y agencias de la ONU, por ejemplo, para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, está el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también la UNICEF, que es un fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también, por supuesto, agencias especializadas como la OMS, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas también para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, también para cuestiones de alimentación y de agricultura, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras agencias y organismos. Está claro que, por ejemplo, en el ámbito de España, pues las distintas administraciones del Estado español y del Gobierno, proveen, en teoría, de las condiciones básicas para el desarrollo económico y social, como son, por ejemplo, infraestructuras y condiciones dignas de habitabilidad, por ejemplo, urbanismo, iluminación adecuada, saneamiento, recogida de basuras, etcétera. Y también, por supuesto, ofrecen a los trabajadores cobertura económica y sanitaria en caso de enfermedad y ayudan a crear también y a mantener empresas mediante créditos en condiciones ventajosas, subvenciones o exenciones fiscales. Por supuesto, el Estado también ha creado agencias especializadas y planes específicos para promover el desarrollo y la inclusión social. Lo que sucede es que esto está muy bien a nivel teórico, pero luego en la realidad práctica no se ven resultados especialmente brillantes. El objetivo, indudablemente, es mejorar de manera integral las condiciones de vida de las personas más vulnerables y ofrecerles las mismas oportunidades educativas, laborales, sanitarias, etcétera, de las que dispone el resto de la sociedad. Eso también está señalado en los derechos humanos y, por supuesto, también figura en la Constitución española, cuando habla de la suficiencia económica que deben de tener todos los ciudadanos españoles. Pero eso queda en el ámbito de los derechos abstractos, de las ideas abstractas, de los principios abstractos, pero realmente en España la situación real es que la pandemia ha golpeado duramente a quienes vivían en situación de pobreza. En ese sentido, se pueden decir muchas cosas, entre ellas que ha aumentado el número de personas en situación de pobreza severa, es decir, población sin ingresos que es expulsada del sistema y pasa a vivir en la indigencia. Además, hay grupos sociales desfavorecidos que se han visto abocados a situaciones de mayor precariedad laboral y también hay que decir que en muchos hogares españoles se han reducido los ingresos, lo que dificulta mantener los suministros domésticos. De hecho, pues ya estos últimos días, estas últimas semanas, han salido a la luz en los medios de comunicación, en cadenas televisivas, en periódicos, etcétera, que ha disminuido la compra de alimentos un 20% en general en España, en la población española. Por otra parte, también esta situación ha generado esta situación de crisis económica severa, podríamos decir, ha producido un aumento de población en riesgo de exclusión social, que en el año 2021, por ejemplo, alcanzaba al 26,4% de la población española. El Estado, claro, tiene que hacer frente a esta situación, porque no es suficiente con las coberturas de desempleo o con los programas de inserción laboral. Y se han creado también planes específicos como la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 e instrumentos concretos muy necesarios como por ejemplo el ingreso mínimo vital. También es cierto que en el ámbito internacional el Estado español es solidario con países que sufren crisis humanitarias o que se ven gravemente afectados por la pobreza y la desigualdad. Incluso hay una agencia española de cooperación internacional para el desarrollo que se encarga de gestionar los fondos económicos y los recursos que España destina a esta finalidad. También hay que destacar, de una manera indudable, la cooperación para el desarrollo como uno de los principales objetivos de la ONU. De hecho, a lo largo de sus más de 70 años de existencia, la ONU ha creado un extenso entramado de instituciones, programas y fondos destinados a atender áreas específicas
para lograr el objetivo del desarrollo y el bienestar económico y social. En este orden de cosas se puede hablar, por ejemplo, de la Agenda 2030, que fue aprobada por los países participantes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 2012, y que incluye, por ejemplo, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también un plan de acciones para las personas, para el planeta y para la prosperidad de las personas, que también tiene la intención de fortalecer, por supuesto, la paz universal y el acceso a la justicia. Realmente todo esto pues suena muy bien y está pues a nivel teórico pues descrito y explicado, y por supuesto está también en documentos importantes, plasmado en esos documentos para que eso se cumpla, pero en realidad no se observa que eso dé grandes resultados. Primero, si pensamos que el planeta ya tiene casi 8.000 millones de habitantes, que todavía existen 700 millones de personas pasando hambre y que están en situación de pobreza severa y al borde de la muerte, si es que no son más de 700 millones, que también habría que ponerlo en duda. Y ante pues, este tipo de situaciones parece que los estados tendrían que hacer mucho más para evitar que suceda esto, pero no se está haciendo realmente. De todas formas, se pueden comentar algunos aspectos, por ejemplo, de la pobreza en España, y voy a empezar por un primer documento que trata de la radiografía de la pobreza en España y que está tomado de Radio Televisión Española, .es Noticias del año 2021, y dice así: ser pobre significa no disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas y quedar excluido, por tanto, de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que se habita. Es el caso de España. El 26,4% de la población está en riesgo de verse en esta situación y el 9,5% sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como pobreza severa. Si este último porcentaje se traduce en número de ciudadanos, lo que vemos es que unos 4,5 millones de personas viven en hogares con ingresos extraordinariamente bajos. Y si esta otra cifra se traslada al terreno de los hechos y se humaniza, lo que encontramos son demasiadas personas decidiendo a diario entre alimentos y calefacción, entre ropa y ordenador, entre libros y medicamentos, lo cual es algo terrible, realmente. Para evitar este tipo de situaciones, a mi entender, lo mejor es el ingreso mínimo vital que alcance pues, a estos millones de personas, con unas condiciones más flexibles para que puedan acceder a estas ayudas económicas y de esa manera puedan vivir con pues, dignidad y no teniendo que escoger entre libros y medicamentos, entre alimentos y calefacción, etcétera, etcétera. También, por supuesto, podemos decir que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 plantea estrategias de protección y de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Realmente esto aparece en unos informes y estudios e investigación en el año 2020 de este ministerio, y dice el texto: se trata de una estrategia integral que da cobertura a las necesidades de la ciudadanía, con especial atención a las personas más vulnerables en situación de pobreza o exclusión social. Tiene como principal objetivo reducir la desigualdad y abordar de forma transversal la protección de la infancia y de las familias. Comprende a su vez planes y programas específicos dirigidos a ámbitos concretos o a colectivos determinados que por su situación o características particulares ofrecen mayor vulnerabilidad. Realmente pues todo esto está muy bien, pero hay que dotarlo de fondos, de mucho dinero, porque si no, pues queda en un simple plan, en unas aspiraciones muy loables y que están en la línea correcta de los derechos humanos, de lo que dice la Constitución, etcétera, etcétera, pero al final no se traducen en hechos concretos de alcance masivo, que es de lo que se trata. En cuanto al ingreso mínimo vital, considero que es una de las mejores medidas posibles que pueden dar un resultado espectacular, sin ninguna duda. Y lo digo porque se han escrito ya libros por expertos en economía, profesores de economía de universidad, etcétera, en los que se insiste en estos libros en que en los países más desarrollados o en los países desarrollados de Europa, como pueden ser España, Italia, Portugal, etcétera,
Grecia, etcétera, pues el Estado puede dedicar parte de sus impuestos precisamente a dar este ingreso mínimo vital a millones de personas que lo están pasando mal o muy mal económicamente. Y eso significará que pueden contribuir también al bienestar del país, porque van a consumir, van a gastar en alimentos, en ropa, en productos, etcétera, y van a poder vivir de una manera adecuada, de una manera digna. No pueden estar en una situación en que no puedan comprar los alimentos necesarios, en que no puedan comprar la ropa necesaria, los libros necesarios, los medicamentos necesarios, y eso también va a repercutir positivamente en la economía del país. Al final se trata de una redistribución del gasto de los impuestos y también, por supuesto, pues poner más impuestos si es necesario a los grandes bancos, a las grandes compañías, a las grandes empresas, a las grandes fortunas, para de esa manera extraer más fondos económicos y poder dedicarlos precisamente al ingreso mínimo vital y a otros gastos también que son necesarios, de infraestructuras, etcétera. Y por supuesto también habría que invertir mucho más en sanidad y en educación, especialmente en sanidad, porque al final nos jugamos la vida con esa inversión, dicho de una manera pues más clara. En definitiva, también se puede decir, como también señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es una prestación económica, el ingreso mínimo vital, que proporciona la seguridad social y que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Por tanto, tienen que desaparecer las denominadas colas del hambre, que muestran la difícil situación de miles de personas o de cientos de miles que se han visto en la miseria debido a la pandemia y también debido a la crisis económica ya existente desde hace años en España. Y sobre todo a la precariedad del empleo, a un nivel de paro que es el doble que en los restantes países europeos, y eso también es una cuestión a valorar. Por otra parte, este ingreso mínimo vital yo lo complementaría si tuviera capacidad de decisión política y que pudiera actuar en ese sentido, que no es el caso, lo completaría a nivel hipotético pues con una extensión del subsidio de desempleo o de la prestación de desempleo. Aquí se tendría que hacer como en Bélgica, por ejemplo, cuando una persona queda sin trabajo, le pagan el seguro de desempleo, le pagan la prestación de desempleo los años que sea necesario hasta que encuentre trabajo, y si no lo encuentra, pues todo el tiempo de su vida laboral hasta que se jubile, incluso. Eso aquí parece que es impensable porque se considera que Bélgica es un país relativamente pequeño, con poca población relativamente, y que en España, con 47 millones de personas o de ciudadanos, pues esto no es algo factible. Yo discrepo en este aspecto, creo que sí es factible. Lo que pasa es que habría que cambiar distintos modelos económicos que ya tiene España y cambiar también distintos aspectos en relación con el mundo laboral, en relación también con la distribución de los impuestos que se obtienen y destinar más impuestos a la prestación de desempleo y al ingreso mínimo vital, fundamentalmente, para que una cosa complemente a la otra. En cualquier caso, también es cierto que el ingreso mínimo vital puede sustituir a la prestación de desempleo si esta se acaba después de 2 años, por ejemplo, y no se ha encontrado trabajo. Entonces el ingreso mínimo vital sería un sustitutivo muy evidente y muy claro de la prestación de desempleo para cientos de miles o millones de personas que tienen largos periodos de paro, que son de más de 2 años, 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, etc. También sería esa una buena medida compensatoria que, bueno, pues haría innecesario, en cierto sentido, que hubiera una prestación de desempleo de más de 2 años. Sería una solución alternativa viable y realmente pues muy positiva. En este sentido, también es importante que hubiera menos fraude fiscal en España para recaudar más cantidad de impuestos, que hubiera más inspectores de Hacienda para, diríamos, conseguir que efectivamente disminuyera el fraude fiscal también, y luego destinar pues mayor cantidad de impuestos a estos fines sociales, a estos fines económicos sociales. Por otra parte, también habría que recaudar más dinero subiendo los impuestos más todavía de lo que están a las grandes empresas, grandes fortunas, etcétera. Lo que es realmente algo perturbador
es que haya bancos, grandes bancos en España que tengan, por ejemplo, pues un 40 y pico por ciento más de beneficio que el año anterior, por ejemplo, en uno de los trimestres de la actividad. Eso es algo sangrante, porque eso indica que pues están obteniendo grandísimos beneficios y luego al final pues lo que revierte en la sociedad a través de los impuestos que pagan es claramente insuficiente. Eso tendría que ser también modificado de una manera pero rápida y ya. Lo que no puede ser es que los grandes bancos se enriquezcan y aumenten, casi dupliquen los beneficios en varios años que ya tenían anteriormente y que no pase nada y que realmente eso no repercuta en un aumento de los impuestos que tienen que pagar, ya que tienen esas inmensas ganancias, pues tendrán que pagar más impuestos, lógicamente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.